Entonces, seguimos con la parte C. Ya, Vamos. la parte C dice, Ley 20.255 del 2008. Antes, por ley, el retiro programado, que es la jubilación en la AFP, era un promedio ponderado del fondo E. Rentaba un 8% de promedio, algo objetivo, y se le pasa todo el poder al superintendente de pensiones para que él determine. Esto es muy reciente. De esto hecho lo escuchamos hace muy poquito. Sí. Él determina en vez de un 8% al año, un 2,9%. Resultado, las pensiones desde ese año han caído un 22%. Hay un problema de conflicto de interés para que se elija la pensión de RB. Se pasó de 15% de los trabajadores a 40% que eligen RB. Eso se refiere a renta vitalicia, ¿no? Sí. RB. Sí. Ya. Ya. Contrario a lo que se plantea, el objetivo del cambio fue proporcionar un criterio técnico para el cálculo de los retiros programados para que representara mejor la rentabilidad esperada de los fondos de pensiones. Antes de 2008, la tasa de interés técnica del retiro programado, el retiro programado es una modalidad de pensión ofrecida por las AFP, se calculaba ponderando 80% la tasa de las rentas vitalicias y 20% la rentabilidad de los fondos de pensiones de los últimos 10 años. Se calculaba una tasa por cada tipo de fondo. En 2008 se cambió completamente la metodología para utilizar una tasa única, sin variaciones, más igualitaria podrían decir algunos, Claro. entre fondos ni AFP, sin variaciones entre fondos ni AFP. La nueva metodología se dictó mediante el Decreto Supremo Conjunto número 79 del 2008 de los Ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social. Posteriormente, este decreto se modificó mediante el Decreto Supremo número 19 del 2013, el cual establece que la tasa de interés técnica del retiro programado corresponde, corresponde a la tasa equivalente derivada de un vector de tasas de interés que resulta de sumar a una estructura temporal de tasas de interés real, denominada curva cero real, un exceso de retorno por sobre el retorno libre de riesgo. Ya, aquí están hablando en chino para mí, bueno. Esto es chino para mí también, ¿eh? Sí, sí. El decreto se ha modificado posteriormente por los decretos supremos conjuntos número 72 del 2016, número 108 del 2018 y número 47 del 2019. Este último decreto establece que la, de nuevo, tasa de interés técnica del retiro programado se calcule usando una ponderación de 80% de la tasa equivalente, curva cero real más spread, y 20% de rentabilidad promedio de los fondos en los últimos 10 años. Para este último parámetro se ponderan los fondos C, D y E en 20, 60 y 20% respectivamente. La tendencia de la rentabilidad de los fondos de pensiones C y D se incorpora con el objetivo de reflejar la rentabilidad esperada en instrumentos de renta variable y moneda extranjera. Asimismo, se otorga mayor rentabilidad, de nuevo, a la tasa de interés, a la tasa de interés técnica de retiro programado, debido a que no depende completamente de la evolución de la renta fija. Ya acá obviamente pasamos en términos técnicos, damos un salto importante, ¿no? Es que esto al final lo que hace es compensar la estabilidad de tu pensión final, ¿cachai? Cuando tú ya estás ahí a retiro, po. Esa es la gracia de estas cuestiones que parecen salas rusas de números. Claro. De cifras, Sí. números. Así que Sí. eso dejemos. Hay que analizarlo bien ahí, con un harto tiempo. Este digamos que es el punto más técnico de todo el documento. ¿Ya? Probablemente porque tiene que ver mucho con muchas variables que tienen que ver, por ejemplo, como se hablaba ahí de la moneda extranjera y todo eso. Spread, por ejemplo, el spread, curva cero real, por ejemplo, tendrían que mostrar la curva o decir más o menos de qué se trata. Claro, Como haber te digo, ordenado más el choclo ahí, po. Claro, eso es lo que yo critico de este documento, porque también más arriba dije algo similar. Que se podría Ahí le dado más le mandamos en detalles. Directamente a la superintendencia de pensiones para que nos arregle este punto al tiro y nos los explique con perita y manzana como si se lo estuviera explicando a un niñito de 7 años. Así que Claro, claro. De orejas, ¿ya?
Un tirón de orejas con eso. Sí. Ya, así que vamos a pasar al siguiente, porque Mira, aquí curva de cero real dice que es tipo de interés real. El tipo de interés real o tasa de interés real es el rendimiento neto que obtenemos en la cesión de una cantidad de capital o dinero, una vez hemos tenido en cuenta los efectos y las correcciones de la inflación. O sea, es como el líquido. Claro, o sea, por ejemplo, no sé, pues, tú tienes 100 lucas y tus 100 lucas aumentaron a 150, pero valen 120 por la inflación, una cosa así. Entonces ese sería como el real. Mira, ahí el Félix líquido... dice algo bien clave, pues la idea es no poner en riesgo el fondo cuando hay retiro programado para asegurar la renta. Claro. La cosa. Claro, por eso, porque si hicieran un interés, digamos, en función así como calculando como lo que yo dije, pues si 100 y tenía 150, quizás cuando tú estés retirando tu pensión no va a ser ese valor real, pues entonces para no perder, claro, ahí está el tema de... Es complicado, claro, spread, igual determina el spread, no sé, tendría que buscarlo, a ver. El spread no te lo busquemos, el spread es la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero. Eso es el spread. Ya. Diferencia de precio, clarísimo. De la compra y venta de un activo financiero. Clarísimo. ¿Ya? Sí. Ya, pues pasemos al punto 14. Al final más sencillito. No sé si la definición de curva cero real quedó más claro que... ¿No? Sí. Bueno, lo que yo entendí es básicamente es la rentabilidad líquida. Sí. Una cosa así. ¿Ya? Pues estamos equivocados ahí, que nos curva de interés real es UF más rentabilidad. Es UF más rentabilidad. Ya. Ya, nos dejó peor. Ya, sigamos con el punto. Por eso, pero la culpa es de la superintendencia que debió haber explicado bien eso. Claro. Sí, pues ahí de nuevo reiteramos. Aquí Un lenguaje más tirado coloquial. Claro. En buen chileno tiene que ser. Sí, o sea, vaya a ganar más plata. Básicamente aquí lo que está diciendo es que si tú retiras un 10%, en vez de tener menos plata, vaya a tener más, como dice el... Tiene que explicarnos con gallina y vaca. Claro. O sea, si yo invierto 10 manzanas, al final del día voy a tener 50 vacas. Claro, exactamente. Y 3 gallinas. Están los yumbitos. Sí, pues la UEF refleja la inflación, sí, lo tenemos claro. Hasta aquí la cosa. Ya, vamos con el 14. Ya queda poquito, chiquillos, así que para que se mantengan en línea, esto es importante. Sí, pues un pequeño relax así para que no se nos duerman, porque ya debe estar alguna durmiendo ahí. Ya están en la cabezazo algunos, pues, están roncando ya. Claro. Así es, no, pero esto es pesadito, pero es interesante también. Tienen que estudiárselo, porque esto lo vamos a evaluar después con Yumbito en la previa. En la previa, exactamente. Sí, vamos a hacer preguntas. Sí, vamos a hacer preguntas. A ver si pasan el examen. Claro.